Hola, buenos días, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Diego Medina, el pastor de la iglesia de Villa Ballester, y le doy a todos y a todas las bienvenidas. Si nos estás visitando por primera vez, decirte que sos bienvenido y me alegra y es un gozo enorme que puedas compartir la palabra de Dios, que puedas encontrar en tu corazón eso que tanto estás buscando y que seguro lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Así que vamos a orar por las peticiones, que son varias, peticiones de nuestros hermanos de la iglesia, por cada iglesia Casa del Alfarero, que en este día grande del Señor, van a estar predicando la palabra de Dios. Vamos a orar por almas nuevas, por la nación argentina, con toda esta situación de la pandemia, amén, para que podamos recuperar nuestra rutina, nuestra vida normal en cada una de las personas. Vamos a orar por dolencias físicas para que se vayan en el nombre de Jesús. Si tenés alguna de ellas, poné tu mano ahí. Vamos a creer firmemente que Dios tiene el poder para sanar esas dolencias. Amén. Así que acompáñame en la oración. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por este gran día, Dios, y por este momento en el cual venimos delante de tu presencia a decirte: Dios, tú eres nuestro Dios, necesitamos de ti. Tú eres nuestro Padre Celestial y venimos delante de tu presencia a rendir todo nuestro corazón. Ayúdanos en este día, fortalecenos y guíanos a través de tu palabra. Padre, oramos por la vida de nuestros hermanos, Señor, que tú traigas provisión sobre sus vidas, provisión física, material, espiritual, sobre cada persona, sobre cada hombre, sobre cada mujer, Padre Santo. Oramos por la nación argentina, Señor, que pongas tu mano poderosa en esas personas que están de riesgo, Señor, por los ancianos, por las mujeres embarazadas, por los bebés, Padre Santo, por todas las personas que necesitan de ti en el nombre de Jesús, por los médicos que están exponiendo su vida, Señor, para que salvar a tantas muchas, que también tú los protejas en el nombre de Jesús, por cada pastor de la iglesia Casa del Alfarero que está predicando tu palabra en este día, que muchas almas se conviertan a Cristo, Padre Santo, que muchos hijos pródigos, Señor, se vuelvan a ti, Dios, que vuelvan a tu presencia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre Santo, también nos unimos en oración para clamarte por esas vidas que tienen alguna dolencia física, Padre. Declaramos la sangre de Jesús, declaramos la sanidad, Padre, que se va toda dolencia física ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, y ponemos todo en tus manos, todo lo que estás haciendo, Padre, a través de nuestras vidas y lo que vas a hacer. Te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Recordando que estamos los días jueves, 19 horas, domingos, 11 de la mañana, 19 horas por la tarde. Media hora antes nos vamos a juntar, ¿a qué? Para orar, para preparar nuestro corazón y recibir la palabra de Dios. Todos los días también estamos orando, de 7 de la mañana a 8, de lunes a lunes, donde te animo a que te juntes con nosotros para orar. Mirá, estamos recibiendo respuestas desde lo alto, cómo Dios responde a la oración. Amén. Se está añadiendo gente nueva a la oración junto con nosotros como iglesia, y la verdad que eso, vemos que la mano de Dios está tocando los corazones, está trayendo bendición, está trayendo la sanidad que las personas necesitan, está contestando la oración, y eso la verdad que es un gozo enorme y nos anima a seguir clamando a Dios. Así que te animo a que nos acompañes también. Los días martes estamos de ayuno de oración, 18 horas lo vamos a entregar todos juntos, amén. Estamos en la radio 88.3, también es un medio en el cual lo estamos utilizando mucho, en la FM cristiana 88.3, donde todos los domingos de 4:30 de la tarde a 5 van a estar pasando mensajes de la palabra de Dios de mi pastor Fernando Ferraro. Te animo a que lo escuches y que también lo puedas compartir. Y también seguimos juntando nuestras ofrendas y diezmos, amén. Te animo a que sigas siendo fiel para la obra de Dios, porque necesitamos que sigas siendo fiel, porque para esto estamos acá. ¿Para qué? Para la obra de Dios, para que la iglesia siga funcionando, para que la iglesia, en el momento que nos den el permiso para poder abrir, la iglesia esté ahí, la iglesia esté abierta, tengamos todos los protocolos habidos por haber para recibir a las personas, en fin, todo el dinero que entra
a través de los diezmos y las ofrendas de nuestros hermanos, es para que la iglesia esté bien equipada. Así que te animo a que lo hagas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y ya están todos los anuncios y vamos a la palabra de Dios. Vamos a Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9. Y hoy quiero predicarte con respecto a los propósitos de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen propósito? Amén. Todos tenemos propósito de Dios y eso lo tenemos que saber. Ahora está en vos como en mí en descubrir ese propósito, en aferrarnos a la palabra de Dios y dejar que Dios nos hable y nos guíe en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, verso 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Dios, háblanos a través de esta palabra, danos la fuerza, danos la guía, pero también abre nuestro entendimiento, Señor, para poder entender, Dios, que tú tienes un plan perfecto, divino y poderoso para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Creo que a lo largo del cristianismo hubo y sigue habiendo mucha confusión con respecto, y también una mala interpretación también, con respecto a un personaje de la Biblia, que es muy conocido y muy popular. Amén. Y se llama María. María, la Madre del Señor. Donde muchas religiones la adoran y la ponen al mismo nivel que Dios y que el mismo Señor Jesús. Pero sabemos que eso no puede ser así, porque dice la palabra de Dios que, por ejemplo, en Isaías 42, verso 8, dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanzas a escultura. Amén. Eso dice el Señor. Y en Éxodo 20, versículo 1 al 5, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gloria a Dios. Entonces, en base a esta palabra, nosotros todos solo a Dios tenemos que adorar y alabar, y no a María. María es la madre del Señor Jesús, y fue el medio, fue la persona que Dios usó para que naciera el Salvador del mundo. ¿Cuántos saben eso? Entonces, pero el punto que yo me quiero enfocar en esta prédica es con respecto al propósito de Dios que tuvo para con María. Amén. Entonces, ya en las Escrituras vemos que Dios, y escúchame bien esto, que Dios ya la tenía en mente a María unos 700 años antes de que ella naciera. En el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces vemos que Dios tenía en mente un plan, un propósito definido que era con María, y que a su vez cumple la promesa, porque Dios es fiel, Él no miente, lo que promete lo cumple, pero es en su tiempo, como acabamos de leer en la escritura principal. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Porque así como el cielo está sobre la tierra, así son mis caminos más altos que los de ustedes. Y mis pensamientos son mucho más altos y mucho más grandes que los de ustedes. Eso nos dice el Señor. Vemos que Dios, y esto es lo maravilloso, que Él va a usar a toda persona que esté dispuesta
dispuesto y dispuesta a servirlo de corazón, con un corazón humilde. En el propósito de Dios, y esto también es lo maravilloso, Él nos hace partícipe de su obra redentora. Amén. Porque lo importante es que Dios, antes de que vos nacieras, antes de que yo naciera, ya Dios te tenía en mente. Ya Dios tenía un plan para tu vida. Y vamos a la palabra de Dios. Dice en Lucas, yo quiero hablarte un poco con respecto a María, al propósito de Dios. En Lucas 1, cómo Dios usó a esta mujer, María, para que poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Dice en Lucas 1, versículo 26, en adelante, dice el propósito de Dios para su vida. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó, imagínate esa escena, por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Amén. Entonces respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, al que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria a Dios. Vemos en la escritura que acabamos de leer que el ángel de Dios, Gabriel, es enviado a anunciar el propósito de Dios, el propósito divino para con María. Ahora, imagínate en ese momento, María en ese momento ya estaba, de algún modo estaba comprometida con José en la casa, haciendo sus tareas, a lo mejor pensando, planificando, ¿no?, cómo iba a ser su futuro matrimonio con José. Y de repente, ¿quién aparece? El ángel de Dios, Gabriel, donde le comunica el tremendo propósito de Dios para su vida. Y no era cualquier tarea divina, no, era nada más y nada menos que ella iba a concebir al Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden entender eso? Entonces, lo que Dios nos está mostrando es que Dios hace la promesa, cumple con la promesa pasado el tiempo, y ya 700 años antes, como dije al principio, ya había pensado en María. Cumplido ese tiempo, envía a su ángel para anunciarle a María lo que va a hacer a través de su vida. Amén. María, en su asombro, ¿no?, por ver el ángel primero y luego por todas las palabras que le estaba diciendo, le dice en el versículo 34, ¿no? Pero ¿cómo será esto? Si yo estoy comprometida y todavía no tuve relaciones con mi futuro esposo, ¿cómo es que voy a concebir? Y esa es la típica pregunta que muchas veces nosotros hacemos con respecto a, bueno, Dios, cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, un propósito poderoso y divino, muchas veces preguntamos como hace María: pero ¿cómo será esto? ¿Cómo va a ser este propósito de Dios? ¿Cómo vas a cumplir el propósito de Dios en mi vida? Porque sabemos que Dios es soberano y es poderoso, pero a veces las preguntas que tenemos dentro de nosotros nos hacen dudar, nos hacen preguntar. Pero Dios, en su paciencia y misericordia, porque entiende que somos polvo, nos tiene paciencia. Y acá el ángel Gabriel le dice a María cómo se va a realizar el propósito de Dios, ¿no?
Dice en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, dice, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Quiero decirte que Elizabeth era la parienta obviamente de María, pero el hijo que estaba concibiendo Elizabeth era nada más y nada menos que Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista junto con Jesús eran primos hermanos. Amén. Versículo 37. Y escucha esto, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria a Dios. Entonces, acá vemos que María, escuchando todo lo que le dice el ángel, escuchando el propósito de Dios para su vida, todo lo que iba a hacer Dios a través de su vida, ella simplemente dice, bueno, hágase conmigo conforme a tu palabra, Dios. María no se puso a pensar, bueno, pero yo me estoy por casar, tengo planeado un proyecto de vida junto con mi esposo, con mi futuro esposo José, pienso tener hijos, pienso tener una casa, pienso tener un trabajo, no sé, en fin, no se puso a pensar eso, no, al contrario, ella en esta decisión de aceptar la voluntad de Dios, de aceptar el propósito de Dios, amén, se entregó por completo a la voluntad de Dios. Y fue ahí cuando Dios puede llegar a cumplir el propósito en su vida. Porque muchas veces nosotros anhelamos, ¿no es cierto?, que Dios cumpla con nuestros propósitos. Pero muchas veces los propósitos de Dios van en contra de lo que vos anhelás y deseás. Van en contra de lo que vos pensás. Van en contra muchas veces de esos anhelos que tenés a largo plazo. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a que Dios cumpla el propósito de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Gloria a Dios. Entonces, como vemos que el propósito de Dios, donde involucra a María y a José, vemos que no fue fácil tampoco el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y eso también quiero hablarte con respecto al propósito. Los propósitos de Dios muchas veces no son fáciles. A veces vamos a pasar momentos difíciles. Dice, por ejemplo, en Lucas 2, versículo 1 al 7, dice así, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Gloria a Dios. En Lucas vemos que nos detalla lo que pasaba en esa época, ¿no es cierto? Que tenían que anotarse para el empadronamiento, pero algo sucedió cuando ellos iban hacia allá. Y no es que ellos iban al empadronamiento, se anotaban y listo, bueno, cada uno a su casa. No. Era algo complicado. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento venían de distintas partes, de distintas ciudades, muchas personas para poder cumplir con ese requisito de empadronarse en ese lugar. ¿Te imaginas la multitud de personas? O sea, y también el trasladarse ahí, no era una zona cerca, era una zona lejos, donde te iba a llevar varios días. Entonces, para ir hasta ese lugar, debías prepararte víveres, debías de prepararte de dinero para poder alojarte, porque ibas a pasar muchos días para poder empadronarte en ese lugar. Amén. Entonces, donde también vemos que en ese tiempo no tenían los medios como lo tenemos hoy, todo obviamente no habían esos medios, lo único que había como medios
para transportarte en un burro, en los burros o los caballos. En este caso, bueno, vemos en la historia bíblica que ellos usaron un burro, entonces tenían que caminar largos trayectos, travesías, donde el camino tampoco era fácil. Atravesar eso eran caminos rocosos, con montes, con muchas espesuras, en fin, no era fácil, no era agradable ir hasta ese lugar para empadronarse, donde vemos que José hacía la mayor parte de su trayecto a pie, obviamente, porque arriba del burro iba María, a punto de tener. Imagínate toda esa escena. Entonces no era fácil trasladarse a ese lugar y cumplir con ese requisito de empadronarse. Entonces vemos que cuando está llegando a ese lugar para cumplir con todos los trámites, sucede algo, lo inesperado. Empieza a tener los dolores de partos María. Empieza a tener los dolores como toda mujer que, bueno, está por nacer su bebé, ¿no es cierto? Eran ahí, pero bueno, empiezan a buscar desesperado un lugar donde reposar para poder primeramente descansar del viaje porque fue agotador. Y segundo, poder darle un lugar cómodo para que pudiera nacer el bebé que ella llevaba, nuestro Señor Jesús. No le fue fácil, pasaron por toda la ciudad, no encontraron lugar, la gente estaba como locas, llena de personas, todas las tabernas, todos los hoteles, por decirlo así, todas las posadas estaban todas ocupadas, y me imagino la preocupación de José viendo a María, agotada, cansada, con dolor de parto, ¿no? Golpeando las puertas una y otra vez, pidiendo por favor, denme un lugar para poder darle un lugarcito a mi esposa porque está por tener. Y todos no tenían lugar, le cerraban la puerta en la cara. ¿Qué habrá pensado María? ¿Qué habrá pensado José? Señor, estoy por tener a tu hijo, danos una solución a este tema. ¿Qué habrá pensado? ¿No? En el vientre llevo al Salvador del mundo. ¿Cómo puede pasarnos esto, no? Y esta misma pregunta muchas veces nos hacemos nosotros, y hasta quejándonos de Dios por lo que estamos pasando, como si eso no formara parte del plan de Dios, como si eso no formara parte del propósito de Dios. ¿Cuántos saben? Dios tiene un propósito bien definido para cada uno de nosotros, de nuestras vidas, y Él lo va a cumplir. Ahora, tenemos que saber también que el Señor, nuestro Dios, tiene control absoluto de cada segundo de nuestras vidas. Dios no nos da detalles de su plan. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Amén. Y por ejemplo, mira, en el caso de María, cuando lo envía el ángel y el ángel le comenta del propósito de Dios, no le dice en qué lugar iba a nacer Jesús. Le dice cómo van a nacer, de qué forma, pero no le dice en qué lugar iba a nacer Jesús. ¿Cómo iba a ser? Le da detalles como, bueno, cómo le tiene que poner el nombre y demás, pero no más que eso. Y eso pasa en el propósito de Dios. Muchas veces Dios no te da detalles completos de lo que va a estar haciendo a través de tu vida. No, al contrario. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos pensás que Dios no sabía dónde iba a nacer su Hijo Jesús? ¿Vos pensás que a Dios se le habrá escapado ese detalle importante, dónde iba a nacer su Hijo Jesús? No, para nada, para nada. A Dios no se le escapó ni un detalle, ni tampoco ese acontecimiento. Ahora, pensemos un poco, ¿no es cierto? El Hijo de Dios, el unigénito, el que todo fue creado por Él y para Él, como lo dice la palabra de Dios en Colosenses, y si querés lo vamos a ver ahora en Colosenses. Gloria a Dios. Colosenses 1, verso 15. En adelante dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas, escucha esto, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo lo que nosotros vemos y no vemos fueron creados para Él y por Él. Y es impactante esto, ver la grandeza de su poder y su realeza, porque Él es rey sobre todo, dice la palabra de Dios. Sin embargo, Dios permitió esta situación que terminaron haciendo en un establo, donde tuvieron que hacer improvisar un pesebre hecho de paja, donde pusieron unas telas y ahí apoyaron al bebé recién nacido, nuestro Señor Jesús, rodeado en un establo, rodeado de animales, junto con sus padres María y José. Ahora, el propósito de Dios, este es el punto, no es el lugar en sí como algo fundamental, como si eso fuera algo importante. No, el lugar y las circunstancias son parte del plan de Dios. Y muchas veces el lugar y las circunstancias no es lo que a nosotros nos gusta. Y esto es lo que debemos saber, el plan de Dios. Va a haber momentos difíciles, momentos buenos, momentos malos, momentos regulares. Y todo eso tiene un porqué que solo Dios lo sabe. Mientras tanto, tenemos que confiar en Dios, porque Él sabe muy bien lo que está haciendo. Me imagino a María pensando, ¿no debería nacer en un lugar mejor? ¿Qué pasó? Él es el Hijo de Dios. Pero no. Vemos que la actitud de María y José no se detuvieron pensando cosas malas, no se detuvieron quejándose, no, al contrario, se pusieron en acción tratando de cumplir el propósito de Dios, confiando en Dios, gloria a Dios. Y pasa que cuando nosotros pasamos por momentos malos, nos detenemos y entramos en la condición de queja y autolástima. Y no digo que las cosas no existan, porque sí están las cosas. Porque hay circunstancias muy difíciles que tenemos que pasar, pero el punto es que no tenemos que dejarnos dominar en nuestra mente y corazón por esas circunstancias que estamos pasando. Gloria a Dios. Si nos apoyamos en la promesa de Dios, esa es nuestra ancla, esa es nuestra roca firme, esa es nuestra esperanza en tiempo de angustia. Que todo eso es parte del plan de Dios, es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Pensó un poco. ¿Qué es lo que te prometió Dios en este tiempo para vos? ¿Qué es lo que te dijo Dios? ¿Qué es lo que te prometió en tu corazón Dios? Porque Dios no miente, Dios no miente. Dios cumple lo que promete. Dios le dijo al pueblo de Israel, les voy a mandar un Salvador en tal tiempo, a través de esta persona, a través de una virgen, y lo hizo. Lo que dijo Dios lo hizo. Lo que promete Dios lo cumplió. Y mandó al Salvador. Y no solo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Gloria a Dios. Dios no miente. Dios es fiel. Entonces, gloria a Dios. Dios usa este matrimonio, María y José, para la crianza de su hijo Jesús. Ahora, y luego del nacimiento de Jesús, la Biblia no nos da más detalle, por ejemplo, de la vida de José. No lo sabemos qué pasó con José. Muchos dicen, bueno, que se murió, otros que se fue, no sé. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó, ¿no es cierto? Y esto es también parte del propósito de Dios. Hay cosas que no sabemos hoy, pero cuando estemos en el cielo con nuestro Padre Celestial, lo vamos a saber. Como cosas que a lo mejor estamos pasando ahora y no entendemos, pero más adelante lo vamos a entender. Por ejemplo, en Juan 13, versículo 7 dice Jesús, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuánto dicen amén? Y esta palabra nos tiene que dar alivio, sacando toda presión de que tengo que saberlo todo. ¿Cuántos saben? El saber que Dios está en control nos da seguridad. No entiendo cómo está obrando Dios hoy, no lo entiendo, pero más adelante lo voy a entender. Esa es la confianza, esa es la seguridad que tenemos que tener en nuestro corazón. Él sabe muy bien las cosas que Él hace ahora y las que va a hacer después a través de nuestras vidas. El propósito de Dios está por encima de nuestras vidas. Gloria a Dios, te voy a leer dos pasajes tremendo, impactantes. Por ejemplo, en Efesios 1, y vamos rapidito ahí, Efesios 1,
Efesios 1, versículo 4 al 9, y escucha esto por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Escuchaste? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de su gloria, de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer y escuchar el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora vamos a Salmo 139, y esto es tremendo, también maravilloso, gloria a Dios. Versículo 13 en adelante dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, gloria a Dios, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ya Dios tenía en mente nuestras vidas. Estas dos verdades, esta palabra que acabo de decir, nos muestra que Dios ya te tenía en mente desde antes que nacieras. Tiene un plan poderoso para cada uno de nosotros. Como dice también en otra escritura, por ejemplo en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y en tercera de Juan, versículo 2, y escucha esto, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gloria a Dios. Entonces, viendo todas estas escrituras, que son las mismas palabras de Dios, vemos la verdadera intención de Dios para con nosotros de cumplir su propósito en nuestras vidas. Dios se tomó tiempo de pensar en vos. Dios se tomó tiempo de formar un plan para tu vida antes de que vos nacieras, igual que yo. Y eso a su vez nos va a involucrar en su plan perfecto. ¿Para qué? Para que lo conozcamos, para que tengamos la vida eterna y la salvación de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Me imagino que te preguntarás, pero bueno, si Dios, porque yo también me hice esta pregunta, si Dios sabía de mí antes de nacer lo que iba a hacer, ¿no? ¿Por qué dejó que sufriera? ¿Te hiciste alguna pregunta así? ¿Por qué dejó Dios que yo pasara este mal? Bueno, y esta respuesta, porque eso es también parte del propósito de Dios. Miremos a María, la Madre de Dios, la Madre del Señor Jesús, perdón. El ángel de Dios se presenta y le anuncia del propósito de Dios para su vida. Le dice del nacimiento que va a ser su hijo Jesús, ¿no? Y que nada más que ella, junto con José, debían criar a Jesús, criarlo, cuidarlo, ¿no? Me pregunto también cómo habrá sido la niñez de Jesús junto con sus hermanos, porque después de Jesús, María tuvo más hijos. Tuvieron 4 varones más y se calcula que 2 hermanas, o sea, eran 7 en total junto con Jesús. Una familia numerosa. Me imagino, ¿no? Toda esa familia linda, hermosa, José, María cuidándolos, dándole todo su amor, proveyéndole de todo lo que ellos necesitaban. En fin, una familia normal. Pero cumplidos los 30 años, dice la palabra de Dios en Lucas 3, versículo 23, que es cuando empieza el ministerio de Jesús, y lo vamos a leer ahora rapidito, en Lucas 3, versículo 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿Vieron? Al comenzar su ministerio era de 30 años. Entonces,
Pasaron 30 años para que el propósito de Dios comience a hacer efecto a través de nuestro Señor Jesús. Mientras tanto, María se ocupaba de su familia y lo que ella no sabía, porque esto es así, lo que ella no sabía, que su hijo debía morir por la salvación del mundo. En esos 3 años, después de comenzar el ministerio, que es lo que duró el ministerio poderoso de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, me imagino a María viendo a su hijo siendo usado por Dios, haciendo las maravillas, señales, milagros, sanidades a todas las personas y hasta por momento, amén, también como que lo desconoce a su hijo, ¿no? Como pasó en Mateo, lo vamos a ir a ver la palabra de Dios, Mateo 12, ¿no? Versículo 46, que ella va junto con sus hermanos a buscarlo a Jesús porque ya lo tildaban de loco también toda la gente, y ella se preocupaba, entonces quería ir a verlo a su hijo, y mirá lo que le dice Jesús, mirá, versículo 46 de Mateo 12 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Imagínate. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Me imagino María la reacción ahí, pero no se volvió loco. ¿Qué le pasó? ¿Qué ahora dice que no me conoce? Donde también escuchaba ella, que la mayoría de las personas lo tildaban de loco, de borracho, de glotón, de endemoniado. Donde también ella escuchaba que los fariseos, amén, lo querían matar, porque Jesús era el único que se atrevió a denunciar la hipocresía de los fariseos. En fin, todo el mundo estaba en contra de su hijo. Todo lo que estaba viviendo su hijo, ¿no es cierto? Ella se habrá preguntado, pero bueno, esto no me imaginaba que esto iba a ser así, pero bueno, déjame decirte que eso también era parte del plan de Dios, parte del propósito de Dios. Amén. Entonces, luego de todos estos acontecimientos que ella estaba viviendo junto con su hijo, donde se habrá hecho millones de preguntas, pero dice la palabra que todo ella lo guardaba en su corazón, lo meditaba en su corazón. Después de todos estos hechos se acerca el fin, donde el Señor Jesús anuncia su muerte. Juan 12, versículo 27 al 32, dice así. Juan 12. Ahí se me fue un poquito. 27 al 32 dice: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Ves? Cumpliendo el propósito de Dios. Padre, glorifica tu nombre, dice. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Gloria a Dios. Entonces, como vemos, Jesús ya está anunciando de su muerte. Luego de eso prepara la última cena, donde se junta en intimidad con sus discípulos, donde le da ya las últimas indicaciones. Después de la cena con sus discípulos se dirige al huerto de Getsemaní, donde Jesús ora a su Padre y estaba en agonía, en oración. Dice que era de tal manera su agonía que caían gotas de sangre de su rostro. Lo vemos en Lucas 22, versículo 44, y dice: y estando en agonía,
oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gloria a Dios. Luego de eso viene la turba con los fariseos y soldados a prender a Jesús y lo llevan al sumo sacerdote, donde lo acusan, y no solo eso, sino que lo golpean salvajemente, le arrancan la barba, le escupen el rostro y luego lo llevan a Pilato, el procurador romano en ese momento, y dicta la sentencia, la muerte por crucifixión, donde luego de azotarlo lo obligan a llevar la cruz, y en ese trayecto se cae una y otra vez. Y la persona, imagínate esa escena, las personas de alrededor, todos insultándolo, escupiéndolo, tirándole piedras, gritándole que muera, que muera. Te pregunto, ¿no? Te pregunto. ¿Vos pensás que María no estaba ahí? ¿Su madre no estaba ahí mirando todo eso? Te digo que sí, estaba ahí. Estaba ahí. Ella estaba ahí mirando todo, sintiendo todo eso, todo ese dolor por su hijo, sufriendo porque no lo podía ayudar, viendo cómo estaba siendo maltratado y yendo a una muerte injustamente. Gloria a Dios. Y vamos a Juan. Ya en el momento final, nuestro Señor Jesús, en los últimos momentos de su vida, amén. Juan 19, versículo 26 al 30 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que él estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Gloria a Dios. Jesús le dice estas últimas palabras. Ella, María, su madre, al lado de la cruz, viendo el sufrimiento de su hijo, viéndolo morir. Amén. Ese dolor tremendo en su corazón. Su corazón que se rompe, se parte en dos, el prometido de Dios muriendo en una cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Y luego de todos estos hechos, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero vemos a María, y ahí este es el punto que quiero decirte, reunidos con los discípulos y hermanos en el aposento alto. Hechos, capítulo 1, versículo 13 en adelante dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás y Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Después de este versículo no se habla más de María, no se sabe más, pero sí sabemos que ella estaba ahí juntos con los discípulos. Y no solo ella, sino también con sus hermanos, estaban ahí en la iglesia, estaban en la obra de Dios. Y esto es lo maravilloso, ¿no es cierto? Que ella, a pesar de los sufrimientos, entendió que eso era parte del plan de Dios, que eso era parte del propósito de Dios, que su hijo debía morir, ¿no? Para ver la victoria después, que su hijo debía primeramente ir a la cruz, a dejar toda su vida y morir, para luego resucitar en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y gracias a esa victoria que venció el pecado y a la muerte, hoy estamos vivos gracias a ese propósito de Dios en la vida de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Por eso debemos entender que el propósito de Dios es más poderoso y más fuerte que nosotros. María fue la madre del Señor Jesús, pero también fue el instrumento para que naciera el Señor Jesús. Y que a través de ese medio, ¿no? de nacer Jesús, a través de Jesús, muchas personas sean salvadas. De María aprendemos de su humildad, de su obediencia a Dios, a pesar de todo el sufrimiento que pasó. No se amargó, no se apartó del propósito de Dios, al contrario, confió y se apoyó en la promesa de Dios, que en su vientre llevaba al Mesías, al Salvador del mundo. A lo mejor, y ya cierro, vos no te das cuenta que Dios está gestando un propósito poderoso dentro tuyo, así como lo hizo María. No te rindas,
porque grandes cosas Dios tiene para tu vida. Gloria a Dios. Tenés que prepararte y creer en Dios. Este es el mensaje que quiero dejarte, de que Dios tiene un propósito para tu vida. Si no conoces de Jesús y querés entrar en el propósito de Dios, solo tenés que hacer esta oración. Aceptar a Jesús en tu corazón. Tenés que repetir conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y ayúdame, Dios, a cumplir tu propósito, pero antes te recibo como Señor y Salvador de mi vida y te pido perdón por mis pecados. Ayúdame, Señor, a no bajar los brazos y a que tu propósito se cumpla en mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ya sos parte del reino de Dios. Espero que este mensaje te haya gustado, que pongas like si te gustó y si no te suscribiste, que te puedas suscribir, que puedas compartir este mensaje de la palabra de Dios, porque el propósito de Dios es divino, es perfecto y tiene poder. Y Dios quiere cumplirlo con cada uno de nosotros. Así que Dios te bendiga mucho y que nos vemos en la próxima. Amén.